los contratos de desarrollo mixto que negocia la Comisión Federal de Electricidad con el sector privado equivalen a 9.508 millones de dólares. Vamos a platicar del tema con Ramsés Pech. Él es analista de la industria energética, fundador de Caraiba y Asociados. ¿Cómo estás, Ramsés? Muy buenas tardes. Buenas tardes, Darío. ¿Cómo estás? Te mando un saludo. Igualmente, estos contratos de desarrollo mixto, ¿cuáles son exactamente, Ramsés? Bueno, vimos las licitaciones que salieron por parte de la Comisión Federal de Electricidad, en donde estaban poniendo con privados sobre la construcción de nuevas plantas de generación. De esos 37 contratos que fueron asignados en los recientes días, estamos viendo que su mayoría son con energías renovables, donde 20 de estos están en regiones donde están altamente saturadas las líneas de transmisión y se necesitan hacer inversiones. Y lo que tenemos que ver con la Comisión Federal de Electricidad, qué es lo que estamos viendo en los últimos días, son los continuos apagones por los problemas que se tienen en las líneas de distribución. Creo que estos nuevos contratos mixtos con las compañías privadas, en donde les van a comprar el 70% de lo que generen de la electricidad por parte de esas compañías y el resto lo pueden vender en el mercado, creo que se tiene que también hacer una visualización si realmente donde se van a instalar no van a causar un problema, sobre todo en el balance de la energía, en la cotidianidad que se tiene por parte del SENACE. Estos contratos, ¿qué tan atractivas son para la iniciativa privada, considerando pues, las restricciones regulatorias y constitucionales que pues han, como en otros casos hemos visto, observado, han inhibido de alguna manera pues las inversiones del sector empresarial? Aquí lo importante es que les asegura que el 70% de la electricidad que lleguen a generar estas plantas nuevas que se están haciendo con la Comisión Federal de Electricidad, aseguran que lo compre la comisión. Esto, cuando tú formas un PPA o el acuerdo del contrato, pues te da una forma banqueable para que tú puedas hacer la inversión en un periodo de tiempo. Y estas plantas que se están colocando van a iniciar más o menos como en el 2029, 2030. Y lo que tenemos que visualizar, Darío, es estas plantas tienen una vida útil entre 20 y 30 años, dependiendo de la tecnología. Y la pregunta que tendremos que estar haciendo nosotros hoy en día, está bien, vamos a tener estas plantas de generación de electricidad. ¿Y qué van a sustituirlos en el año 2050, 2055? Ligado a que hoy tenemos una gran forma de tener tecnología, sobre todo en el futuro, sobre todo la parte nuclear. Entonces, hoy que la presidenta de la República ha comentado que se va a reducir la utilización de gas natural, creo que debemos de entender también la parte de la transmisión y distribución. Como ya lo dijo la presidenta en su momento, no es problema de generación, sino las líneas de transmisión y distribución, y es ahí donde yo creo que debe de migrar la Comisión Federal de Electricidad con contratos mixtos para poder invertir en nuevas líneas, su reforzamiento y mejorar sobre todo la parte de la distribución de la electricidad al usuario final. Estos proyectos o en esos proyectos de inversión mixta, ¿qué tipo de empresas privadas pueden pues entrar? ¿Hay proveedores nacionales que tengan la capacidad de asociarse con la CFE? Sí, pero las últimas asignaciones de las licitaciones que sacó la Comisión Federal de Electricidad, más del 90% son compañías extranjeras, son las que van a poner sus inversiones aquí en nuestro país. Y creo que el aseguramiento de estas licitaciones que sacó la Comisión, creo que lo más importante que tendríamos que conllevar es que espero yo que las compañías nacionales pudieran aprender, pudieran en un momento dado en el futuro tener la iniciativa de poder hacer las licitaciones en cuanto a la parte de contenido nacional y todo lo que conlleva. Y aquí hay un gran contratiempo, porque, por ejemplo, Pemex esperaba compañías extranjeras y en su mayoría son nacionales, y en la parte del sector eléctrico en su mayoría son extranjeras. Entonces, ese es algo que tenemos que estar viendo, y sobre todo el entendimiento de que sin la electricidad necesaria en nuestro país, pues vamos a tener muchos inconvenientes. Y vuelvo y recalco, urge invertir en transmisión y distribución. Hemos visto también, Darío, lo de la construcción de nuevos ductos para tener 13 plantas de gas natural que incrementará la demanda, aunque digan que va a disminuir, pero no vemos un contexto de la parte de el crecimiento de generación, distribución. No importa que pongas muchas plantas, no importa que CFE genere contratos con privados con la parte mixta, la realidad es una.
¿De qué te va a servir tantas plantas de generar si no tenemos cómo en un momento dado mover la electricidad en el país? Y en ese sentido, ¿quiénes tienen la capacidad de mover esa electricidad? Por lo pronto, la Constitución dice que la única que puede y la que tiene la inversión, la que puede hacer la inversión es la nación. La Comisión Federal de Electricidad es quien está hoy en día ante el mantenimiento y su operación de la infraestructura en la línea de transmisión y distribución. Y hoy con la nueva ley que tenemos sobre contratos mixtos de la Comisión Federal de Electricidad, se debe de buscar un modelo donde los privados también puedan invertir. Hoy, por ejemplo, si tú quieres construir una planta de electricidad, en el SENACE hacen unos estudios de factibilidad de la interconexión y dependiendo de esos estudios te pueden decir que puedes reforzar las líneas de transmisión o tienes que construir una nueva subestación o tienes que poner una nueva línea de transmisión para poder mover tu electricidad. Pero eso no es suficiente porque está ligado a una planta. Es urgente que se pueda canalizar sobre todo las inversiones. Y otro punto que debemos de tener en cuenta, Darío, tú sabes que el municipio es el que ve la urbanización de las ciudades, poblaciones o las zonas rurales o las zonas urbanas. Si los municipios no hay una coordinación en cuanto al crecimiento urbano o el crecimiento del número de casas, comercios, restaurantes o todo lo que necesita electricidad, o la Comisión Federal de Electricidad, de nada va a servir que se pueda hacer la inversión de transmisión y distribución si no hay un crecimiento organizado en cada uno de los municipios con la Comisión Federal de Electricidad. Te doy este ejemplo, imagínate en un municipio habían 10 casas y autorizan 10 fraccionamientos y no hacen reforzamiento de la línea, son los mismos transformadores. Imagínate a la hora pico, si es una zona de alta temperatura, cómo va a estar esas líneas de distribución y los transformadores que se quemen a cada rato. Eh, ¿Cómo están los tiempos para la elaboración de estos procesos o la ejecución de estos procesos licitatorios? ¿Cómo está la hoja de ruta? Bueno, la hoja de ruta ya pasaron las licitaciones, se sacaron 37, muchas fueron desechadas. Tenemos a la Secretaría de Energía que está dando oportunidades a que compañías que quieren poner una planta de generación les ayuden con los trámites. Vamos, en la parte de generación no digo que estamos atrasados, podemos decir que sí hay una forma de tener plantas en un momento dado, pero la realidad es una, Darío, es qué tecnología va a sustituir a todas aquellas que ya están llegando a su vida útil o van a llegar en el futuro y donde hoy en día está en la planeación de largo plazo por parte del país para poder utilizar la energía nuclear, la fusión nuclear, que es lo que viene en un momento dado. Ya vemos que Estados Unidos, China y varios países de Europa están apostándole a la energía nuclear modular y China y Estados Unidos junto con países de Europa están por terminar la parte de la fusión nuclear, que es una energía que genera electricidad en forma infinita y va a sustituir a muchas de las tecnologías que hoy en día están. Y esto queda muy enfatizado con los contratos que se asignaron, en donde todos son extranjeros y dejar en claro que lo mismo le sucede a Pemex como Comisión Federal de Electricidad, no tienen tecnología propia y tienen que subcontratar o hacer contratos mixtos para poder tener acceso. Aquí la pregunta es, si vamos a hacer eso, ¿la Comisión Federal de Electricidad regresará a la vocación de poder tener su propia generación, su propia tecnología o algo por el estilo en el futuro? Es una de las preguntas que creo que debemos estar viendo hacia el futuro. Mencionabas la tecnología. ¿Qué tipo de tecnología puede entrar en estos procesos de contratos mixtos y qué tan pues competitiva o qué tan innovadora puede ser esta? Bueno, lo que hemos visto y lo que presentaron la semana pasada, estamos apostando mucho por energías renovables, sobre todo la parte eólica y solar. Y esta tecnología, sin lugar a dudas, ha reducido el costo de la electricidad en su generación. Hemos visto que ha costado entre 60 y 70 centavos el kilowatt. Eso es lo que se volvió atractivo la parte de estas licitaciones que pasaron. Pero sin lugar a dudas van a haber muchas tecnologías que van a poder ser un poquito más eficientes. Hay que dejarlo claro, la eólica y la eólica y la solar, uno de sus problemas que tienen hoy en día es que su generación de la electricidad
de acuerdo a lo que hemos analizado, está del total de la capacidad instalada entre un 30 y 35%. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo pongo una planta de 100 megawatts, por así decirlo, de solar, solo produciría entre 30 y 35 megawatts. ¿Qué es lo que se necesita para que sea una electricidad constante y que pueda ser armónica durante su transmisión? Hay que invertir en baterías. Y eso, lo que tenemos que, sin lugar a dudas, incrementa en algunos casos el costo de algunas plantas de electricidad generadas por la parte de paneles solares. Entonces, hay que ver todo esto que conviene y qué es lo que viene y dejarlo bien en claro. La parte nuclear es importante que podamos invertir en nuestro país, derivado que se puede generar de lo que se instala entre el 90 y el 95%. Y la vida útil es casi 30 o 40 años más que una planta solar o eólica. El hecho de que la CFE abra de par en par la puerta a las tecnologías y que por alguna razón en estos contratos mixtos converjan distintas de ellas, ¿no se vuelve un riesgo para la distribución de No, yo creo electricidad? que No, yo creo que si ponemos la generación y viendo las líneas unifilares, que las líneas unifilares son todo lo que el SENACE determina cuál es la línea de tensión 110, 115, 220, 440, donde se mueve la electricidad, y haciendo una buena organización y haciendo una nueva reestructura de estas líneas unifilares, que es la que nos dice dónde se distribuye la electricidad en todo largo y ancho de nuestro país, pudiera ayudar sobre todo al SENACE en momentos críticos como puede suceder entre las 6 y Bien. las 10 de la noche, en donde toda la gente consume más electricidad. Ramsés Pech, analista de la industria energética, fundador de Caraiba y Asociados. Muchas gracias por la entrevista.